Momento de adentrarnos en temas económicos. Vamos a conocer al asesor en esta materia de Cabildo Abierto. Recibimos a Enrique Pez Bosch, que es docente, bueno, que trabaja como asesor financiero. Un currículum importante, ¿no? Se recibe de contador público por la Universidad de la República, pero también tiene un doctorado en economía en la Universidad de Sevilla, un máster en administración en la Universidad de Harvard. Así que, bueno, es un gusto recibirlo y conocer un poco también cuál es la propuesta en materia económica de Cabildo Abierto, encabezada por Manini Ríos. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Uruguay. Buenos días, buen día, Uruguay. Buen día, Uruguay. Vio que rima más o menos como es ahora Uruguay, pero eso no lo puedo decir acá, ¿no? ¿Por qué no? A las órdenes. Realmente es un honor estar acá y sobre todo después de haber estado con ustedes un senador de la República, ¿no? Así que realmente es un buen lugar el que me han asignado. Bien, usted tiene trayectoria internacional, ha vivido en distintos países, se ha formado también en distintos países. ¿Cómo es su acercamiento con Manini Ríos? ¿Cómo se conocen y cómo llega usted entonces a conformarse en el equipo asesor en materia económica de este partido? Yo creo que como la mayoría de los que hoy por hoy están en Cabildo Abierto, visto la debacle a la que estamos, gente como el que habla, que nunca estuvo en lo que podemos llamar política partidaria, siempre en democracia fuimos parte de la política como un ciudadano, votando como corresponde, estando atento a lo que pasa en el país, pero nunca había estado en política partidaria y les aseguro que es una experiencia muy interesante. Yo creo que esa es la razón, es decir, cuando uno ve en su propia disciplina y en otros campos que la situación es realmente crítica y va a peor, entonces uno reacciona, uno dice, bueno, caramba, si me estuve formando tanto tiempo, toda la vida, quizás sea el momento de presentarme y dar una mano. ¿Usted se le presenta a Manini o ya se conocían de antes? No, nunca lo había conocido. Sí debo decirle que yo fui docente no solo en la UDELAR, en la UDE, en la Católica, sino también en institutos como, por ejemplo, el IMES, el CALEN. Entonces, pienso que de allí... o sea, militares, institutos militares, enseñanza militar. Esa gente me conoció. Y uno de los militares, en fin, me invitó, me dijo si yo estaba dispuesto a conversar con un candidato. Yo no sabía quién era el candidato. Bueno, tuve la entrevista y realmente me entusiasmó. Me entusiasmó y dije, bueno, esta es la oportunidad de dar una mano al país. Bien, ¿y cómo podríamos explicar la ideología económica de Cabildo Abierto? Porque ya hemos hablado quizás más desde el enfoque de la educación, de la seguridad, pero en materia económica, ¿qué perspectiva de economía? ¿Qué tipo de economía? ¿Una apertura comercial con el mundo? ¿Una política más proteccionista de las empresas nacionales? ¿Cómo resumiría, digamos, la ideología detrás? Yo le diría que junto con, yo diría, la gran mayoría de lo que se caratula como la oposición, tenemos en común que queremos un cambio. Es decir, entendemos que de alguna forma seguir por este camino es de ir de mal en peor. Es decir, nosotros, por ejemplo, no estimamos, no criticamos, pero no estimamos un modelo como el que está vigente hace 15 años ya, que nosotros catalogamos como dirigista y asistencialista. En esa, de alguna forma, calificación, tratamos de sintetizar lo que es un modelo que tiene fin a término. Estos tipos de modelos que son de reparto asistencialista simplemente se agota cuando ocurren dos cosas. Igual que en una familia, Mire que yo realmente me han dicho que me caracterizo por no hacerme el difícil. Entonces yo siempre trato de poner ejemplos familiares que sus televidentes lo comprendan perfectamente sin entrar en tecnicismo. Este modelo se agota ¿cuándo? Igual que en una familia. Cuando se termina la caja y ya no se le puede pedir más al primo, al tío o algún amigo prestado, un país no le pide al primo, al tío prestado, pero le pide
a las instituciones financieras. Cuando llega ese momento se terminó el modelo y se cae en lo que hoy vemos más lo que está por venir. Hay un tema que usted plantea, dice, le preocupan los detalles, ¿no? Nosotros acá teníamos un director que decía, el diablo está en los detalles. Absolutamente. Uno puede tener clara la macroeconomía, el contexto regional y todo lo que uno quiera, pero un detalle te cambia toda la política. Totalmente. ¿Se puede prever, se puede pronosticar un desarrollo económico sin conocer los detalles? ¿Qué detalles le preocupan a usted que el gobierno actual no ha transparentado o no se sabe? Acá no hay una intencionalidad en mis palabras. Digo, yo realmente quiero ser neutral. Y siendo neutral, yo diría que solamente con lo que nosotros proponemos, llegar al 1 de marzo y ese mismo día, si nos toca ser gobierno o colaborando con el gobierno, hacer una auditoría, lo que llamamos una auditoría integral de gestión. No alcanza con ver los balances de la parte del gobierno central, de las empresas públicas y todas las colaterales que hoy son ese racimo. Hay que saber realmente dónde vamos a estar el 1 de marzo para empezar a decir si son 50, si son 70. Sorpresas. No, absolutamente ¿Y no le parece como un poco irresponsable, por decirlo así, proponer cosas sin saber cuánto hay? O sea, yo puedo proponer en mi casa irnos a Miami de viaje, pero si no sé cuánto tengo. La propuesta es divina, es súper tentadora, pero ¿la puedo sostener? ¿Se puede sostener entonces un país cuando no se saben los detalles? Totalmente de acuerdo con usted en cuanto a que no es muy responsable dar cifras de ajustes antes de conocer los detalles. Pero también le digo que las tendencias son las que nos marcan a los economistas el camino. Es decir, nosotros los economistas nos importa mucho el momento, el stock, como decimos nosotros, pero nos importa mucho más la tendencia. Y la tendencia es muy negativa. Créame que ya con los macrodatos las tendencias son muy negativas, el déficit va a seguir aumentando, el endeudamiento va a seguir aumentando, el desempleo no se va a corregir y va a seguir aumentando. Es decir, todo eso son grandes tendencias que nos llevan a pensar, primero, que hay que cambiar. ¿Y cómo se reduce el gasto sin mayor recesión, entonces? Por el déficit fiscal, por toda esta situación que estamos evaluando. No quiero corregirle la pregunta, ni mucho menos. Digo, lo que genera más recesión sería aumento de las cargas fiscales, eso sí. Es decir, si usted aumenta impuestos, ¿verdad?, aumenta tarifas, eso tiene lo que nosotros llamamos la pérdida social, es decir, la contracara. Entonces, si ya estamos con dificultades de crecer, eso nos va a dificultar más. Pero el gasto sí se puede reducir, porque usted reduce el gasto y nosotros, usted me hizo la pregunta y yo le contesté la mitad. Es decir, nosotros queremos cambiar el modelo por las causas que le dije. Pero permítame que le diga cuál es el modelo nuestro. Nosotros lo que queremos es crear realmente fuentes de trabajo productivo. Y para crear fuentes de trabajo productivo hay que realmente apoyar a los empresarios privados. Son ellos los que generan fuentes de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer? Empezando, yo creo que hay una palabra fundamental. La misma palabra que en la Argentina está siendo, por decir así, la razón que está detrás de toda esta debacle. Allá es la pérdida de confianza. Esa pérdida de confianza, acá, en Uruguay, también está. ¿Cómo medimos si hay confianza o no hay confianza? A través de la inversión. ¿Qué está pasando con la inversión? Viene en caída libre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recuperar? Tenemos que recuperar la confianza. Si recuperamos la confianza, vamos a recuperar la inversión. Si recuperamos la inversión, vamos a retomar el crecimiento. Si retomamos el crecimiento, vamos a tener la solución para ese gasto que usted dice. Ahora, usted dice recuperar la confianza. Eso no es magia. Un arte mágico. No es magia. No es un truco, no es algo no es magia.
Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se recupera la confianza? Hay un gasto en el Uruguay, que eso usted lo sabe mucho más que yo, que es muy rígido. Sí. No es que el gasto público del Uruguay Totalmente. es muy sencillo de recortar. De hecho, está bastante en tela de juicio cuando se habla de austeridad, 900 Claro. millones de dólares, 1.100 millones de dólares, si se puede recortar o no, cómo se va a hacer. Entonces, ¿cuál es la propuesta para recortar ese gasto, para generar esa confianza y para que usted diga, podamos apoyar a los empresarios privados, que también me interesa saber de qué manera se va a apoyar a los empresarios privados? ¿Cómo no? Empecemos por la primera parte. ¿Cómo recuperar la confianza? La confianza se va a generar en la medida de que se vea un comportamiento adecuado en el gobierno. Si usted, permítame ponerle un ejemplo, digo, si usted toma 14 medidas, como se han tomado ahora, y para puntualizar en una, y no, porque no vamos a tener tiempo de hablar de las 14, y usted, por ejemplo, dice, bueno, se viene una temporada terrible, porque se viene, en el turismo. ¿Sí? El tema argentino, todos lo sabemos, no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, frente a ello, lo que hacemos, tomamos la misma medida que tomamos el año pasado, cuando no era un año difícil, digamos, no sería la maravilla del 2017, no era la maravilla del 2017, pero no era un año como va a ser este año. Es decir, este año, cuando lo veamos en la práctica, va a ser tan desastroso para el turismo, si no tomamos medidas, que lo del año pasado nos va a parecer una maravilla. Entonces, ¿qué se toma? Se toman las mismas medidas que el año pasado. Entonces, para cada situación hay que tomar medidas distintas. Nosotros, que queremos ser gobierno o queremos colaborar con el próximo gobierno, nosotros ya estamos trabajando. Ya hemos estado trabajando con las cámaras, con la Cámara de Turismo y demás, proponiéndoles... ¿Qué proponen, por ejemplo, el Bueno, tema temporada? Por ejemplo, déjeme dar un ejemplo numérico para que se entienda. Suponga que, y este es el planteo que le hicimos a ellos, y les gustó. Suponga que una tarifa de un hotel normalmente fuera 100, no importa 100 qué, 100, ¿sí? Entendemos que en este momento, por la situación de los argentinos, más de 50 no pagan. No están en condiciones. Entonces la diferencia es muy grande. Entonces hay que tratar de achicar la brecha. El gobierno propuso la reducción, todas esas medidas. Eso más o menos nos bajaría de 100 a 80, 82. Pero seguimos lejos. Entonces lo que nosotros proponemos es que el sector privado, que es el productivo, haga un esfuerzo con el apoyo del sector público. ¿Cómo? Bajando un 20% más. ¿Sí? Vamos a estar en 60. Ahora el sector privado dice, no, ayúdame. Entonces, ¿cómo me ayuda? La mitad de ese 20%, ¿sí? El Estado se lo da en crédito fiscal. Entonces, estamos acercándonos para que eso que puede pagar el argentino, que es 50, bueno, no mire hacia arriba y diga, no, 100 no puedo pagar. Diga, bueno, 60 sí, o 65. Son medidas donde de alguna forma se ataca algo que de lo contrario va a ser catastrófico. Todos sabemos, yo trabajé 36 años en el Banco Hipotecario del Uruguay. Entré como auxiliar en el año 66. Gerente general, ¿no? Sí. Me retiré como gerente general. Es decir, que conozco de cerca lo que pasa a través de las cuentas de ahorro en esos lugares. En esos lugares, donde pesa el turismo como Maldonado, pasa eso. ¿Incentivos para uruguayos también? ¿O Incentivo solamente pensando además en el del turismo incentivo, extranjero? además del incentivo para uruguayos, que es muy sencillo. El incentivo para uruguayos es quitar el 10% que se le Doctor, cobra al uruguayo. es interesante, yo pensaba preguntarle por el Banco Hipotecario también, porque entre otras cosas, parte de lo que dice el Frente Amplio, dice, a nosotros nos critican los gastos, pero cuando recibimos el país, el Banco Hipotecario estaba fundido, debía 2.000 millones de dólares y tuvimos que hacer toda una reingeniería, y usted fue parte de ese proceso. Entonces, Sí, quiero habré preguntarle sido por el parte. gasto público vinculado Claro. al gasto social o lo que usted dice, el asistencialismo, pero también a eventuales errores que se pueden haber cometido en el pasado, que también demandan una inversión por parte del país. Absolutamente. Creo que en esto hay una sola biblioteca, cosa que es rara porque nunca hay una sola biblioteca en ningún tema, pero en cuanto a las causas del problema del 2002, yo siempre digo,
los años no pasan en vano. Y así como aprecio la fuerza de la juventud, la innovación, todo lo demás, digo, también el haber vivido todas esas historias, el haber tenido que sufrir en el 82, con la crisis del 82, y repetir en el 2002, y ser gerente general y estar en aquel subsuelo del banco hipotecario, del verdadero banco hipotecario, aquel que se perdió. Esto no es un banco hipotecario. Ese que se perdió en ese momento, yo le puedo asegurar que no se olvida de por vida. Tener que atender a señoras ya avanzada edad cuyos únicos ahorros los tenía en el banco hipotecario y aguantar los llantos de la señora, pero llanto en serio, no quejas. Porque a veces alguien se queja y dice, está llorando. No, no, llantos. Yo necesito ese dinero, no se lo puedo dar. En los ascensores, no estamos hablando sentado en el despacho. Tengo testigos. Digo, yo le digo que yo peleé en ese momento y le digo más, yo renuncié. Después de bancarme todo eso, en abril del 2003 yo renuncié. No le voy a decir por qué, pero la salida no me agradaba. La salida del banco hipotecario. La salida que se de encontró la crisis no me agradaba, y no me agradaba porque yo sabía que íbamos a terminar en esto. Cuando toma el gobierno, el partido de gobierno actual, saca una ley en el 2007, una ley donde se desarma el banco hipotecario, se crea la agencia, ¿sí? Y todo eso ha estado funcionando. Si usted analiza los resultados, va a ver que para la clase media, media alta, se le respondió bastante bien, porque están las viviendas de promoción social, etcétera, etcétera, que cuando, y es correcto, cuando, por decir así, un profesional joven busca una casa y bueno, en la banca privada consigue el crédito. Ese era el esquema. Lo que sabíamos, los que habíamos vivido muchos años en el banco, es que iba a quedar toda una zona sin cobertura. Pero ¿y por qué se llega a eso? Porque usted dice, la salida no me agradaba, pero la realidad es que el banco hipotecario estaba quebrado. Económicamente estaba quebrado. ¿Por qué se llega a eso? No estoy del todo de acuerdo con usted. Si usted me quiere decir que el banco hipotecario estaba quebrado, yo, fundamentándome en los números que conocía, y le puedo dar ejemplos, tan quebrado como el banco hipotecario estaba el Banco de la República Oriental del Uruguay. La única diferencia es que cerrar el Banco de la República Oriental del Uruguay no era una imagen, una reputación muy buena para el país. Entonces se cerró el banco hipotecario. Pero en ese momento quebró todo el sistema financiero. Todo. Créame. Me gustaría aprovechar los últimos minutos también para retomar el hilo de la propuesta de Cabildo Abierto en materia económica, y por el tiempo que nos queda, simplemente que me pueda responder de forma concreta en materia de empleo, que es la preocupación de la gente. ¿Qué propuesta tiene Cabildo Abierto en ese sentido? Hablábamos de recuperar la confianza, la inversión, incentivos para el sector privado, pero concretamente, ¿cómo se le puede asegurar a la gente que en un próximo gobierno va a haber más empleo para los uruguayos? En lo inmediato, un plan de urgencia para emplear a los, yo diría, más vulnerables en este momento, que son justamente la mano de obra no calificada. Eso en lo inmediato. Y a partir de ahí, ir generando fuentes de trabajo apoyando francamente a la empresa privada. ¿Cómo? Es decir, Por y ejemplo, concretamente usando, a diferencia de haber usado prácticamente 2.000, 3.000 millones de dólares para apoyar a una sola empresa, me refiero al UPM. Van a revisar el contrato de UPM, entre paréntesis. No solo el contrato, vamos a hacer lo que este gobierno no hizo, que es la evaluación social del proyecto, es decir, ver si el proyecto es útil para el país. Eso significa no solo los datos que se han publicado, que es para demostrar algo que es obvio y que es un gran negocio para la empresa. Todos los datos publicados lo que hacen es confirmar que es un gran negocio para la empresa. Cualquiera hubiera hecho un gran negocio en esas condiciones. Bien, cerrando el paréntesis de UPM, no nos da el tiempo para seguir analizándolo, pero a continuación usted seguía con respecto a los incentivos al sector privado para la generación de puestos de trabajo. Absolutamente, digo, nosotros ese dinero hay que distribuirlo con una cantidad
de sectores que hoy están en situación crítica, la parte lechera, la parte arrocera, citrícola, todos esos sectores, si se hubieran asignado estos 3.000 millones, porque déjeme decirle esto, la inversión de UPM no son 3.000 millones. El costo del proyecto de UPM son 6.000 millones. 3.000 millones lo pone la empresa y los otros 3.000 millones lo ponemos nosotros todos. ¿Cómo? A través del tren, el puerto y todo lo demás, que de otra forma la empresa tendría que haberlo hecho, porque una empresa produce y luego tiene que transportar. Entonces Pero digo, ¿no es algo que nos quede a favor? Todo el... siempre y cuando no tenga el privilegio la empresa de usarlo primero, No, y lo si tiene, queda sí. algo. Y lo tiene, entonces ya no le queda a favor. Bien, entonces cree que con eso, con reactivando, digamos, el sector privado, eso se va a traducir en más fuentes de empleo. Absolutamente, es la única forma de tener un modelo económico perdurable en el tiempo y que no se agote como este. Y rápidamente, porque Cabildo Abierto sí habla de lo que tiene que ver con el ahorro político, ¿no? Por ejemplo, Manini Ríos llegó a decir hay que reducir a 1/3 el Parlamento Nacional, bajar sueldos públicos, tenemos sueldos de ricos en un país de pobres. ¿La política es quien debe dar la señal también de ajuste? En economía sabemos que existen las expectativas racionales. La gente se conforma y conforma la confianza a través de arriba a abajo. Y arriba está el Parlamento que se puede achicar, hacer esta revisión para ver qué achique de las gorduras, como dice el general Manini Ríos, se puede hacer. Todo eso empieza el 1 de marzo. Pero nosotros ya empezamos a trabajar ahora con la Cámara y con los demás, porque si no trabajamos ahora, a partir del 1 de marzo vamos a encontrar una situación muy crítica. ¿Son conscientes que los empleados públicos son los que gastan acá en el Uruguay, ¿no? Digo, el empleado público generalmente vacaciona en el Uruguay, compra en el Uruguay, en el almacén del barrio, en el shopping, no pide a Miami. Cuando uno piensa en el recorte de empleados públicos, dice, pero... y no va a haber un recorte en los ingresos, porque esos empleados públicos son los que de alguna manera dinamizan buena parte de la economía. ¿Esto lo tienen en cuenta cuando dicen vamos a sacar 50.000 empleados públicos, por ejemplo? Déjenme decírselo así, no todos los empleados públicos vacacionan en Uruguay, ¿eh? No, por con supuesto, sueldos pero la mayoría. de 400, 500 Sí, mil. pero esos son cargos de confianza y en algunos son contados. En esos estamos pensando. Claro. En esos piensan. pensando. Entre otros, en esos pensamos. Por nosotros no estamos ¿Y los pensando. otros? ¿Y los otros? Porque esos son los menos. En los otros, el general Manini le gusta dar un ejemplo muy claro. Cuando se tecnifica, muchas veces no se cambia técnica por funcionario, lo cual está bien en la medida que el funcionario sea útil, pero no tiene sentido común si usted hace una inversión y luego, ¿verdad? En una palabra, ¿quién está ahorrando hoy en el país a nivel de las cifras que uno mira que se publican? El sector privado. El sector público sigue sin ahorrar. En un momento, y haga las cuentas, en un momento donde en la parte alta del ciclo, donde usted tenía, como siempre se dice, las hojas 600, etcétera, etcétera, usted tenía 70.000 empleados menos, públicos. Entonces digo, eso es lo que hay que analizar en esa auditoría que hay que hacer. No para echar a nadie, simplemente para ver presupuesto base cero, regla fiscal, ser prudente en la administración de los recursos. Eso es todo lo que hay que investigar. ¿Por qué no se hizo esto? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué en el momento que debió hacerse una regla fiscal, aplicarse, generamos los famosos gastos endógenos? ¿Por qué? No estaríamos acá. Estaríamos mejor. Pes Bosch, economista, asesor económico de Cabildo Abierto. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Encantado y muchas gracias a ustedes.